Bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable, miércoles santo ya, semana cortica. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de los cuidados que hay que tener en el consumo del pescado, pero ayer también, al terminar el programa, les hacía la invitación para acompañarnos en este miércoles 27 de marzo con un tema que implica una alerta, por llamarlo de alguna manera, y es que estaba revisando las estadísticas de dengue. Yo les decía desde ayer, vamos a revisar qué está pasando con el dengue. El IDEAM nos está alertando sobre la llegada de la primera temporada de lluvias de este 2013, pero eso va a estar mediado por unos días y unas semanas cálidas, secas, es decir, se presentan condiciones. Este no es un tema de, este programa no está específicamente diseñado para hablar de clima, de eso hablan nuestros compañeros de Clima 24/7, pero les hago el comentario porque es que esas características son las que favorecen la aparición del mosquito, que es el que transmite el dengue. Y vuelvo al tema de estadísticas por el que estaba empezando y me sorprende ver una estadística de esta magnitud. Si comparamos los casos reportados en Antioquia durante lo corrido de 2013 frente a lo que sucedió en 2012, hablamos de un incremento del 227%. Y ahí dice uno, uy, ojo, este es un tema serio, hay que ponerle cuidado, pero nuevamente desde Medellín Ciudad Saludable convocamos a un asunto que es fundamental y es la corresponsabilidad. Las entidades municipales, con el liderazgo de la Secretaría de Salud, las departamentales, las nacionales están haciendo su trabajo, pero los ciudadanos tenemos que poner el resto, tenemos que ser cuidadosos y tenemos que crear brigadas familiares y sociales, comunitarias, para identificar los focos, los sitios donde posiblemente se esté reproduciendo el agente, el mosquito que transmite el dengue. Todos estos asuntos, algunos técnicos, otros sociales, los vamos a detallar hoy con el doctor Guillermo Rúa Uribe. Él es entomólogo médico y es educador, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor Rúa, bienvenido, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días también para ustedes y gracias por la invitación. Oiga, de entrada, la estadística es impresionante, un incremento del 227%. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en este 2013 que nos ha incrementado de tal manera la incidencia y la presencia del dengue? Tradicionalmente en Medellín cada 3 o 4 años se presentan brotes de dengue, se presentan epidemias de dengue. De acuerdo a los estudios que hemos realizado entre la Secretaría de Salud y el Grupo de Entomología Médica, hemos observado que un tiempo, 3, 4, 5 semanas después de las temporadas de lluvia, incrementa la transmisión de dengue en la ciudad. Entonces, particularmente en esta temporada, es claro ese aumento que se ha presentado en la transmisión de la enfermedad. Es posible que la generación de nuevos criaderos, que las personas no estén consultando al médico, haya generado este brote de la enfermedad en esta temporada en Medellín. Vamos por partes. ¿Somos descuidados los ciudadanos a la hora de prevenir, de protegernos, de revisar aguas estancadas? Al inicio usted mencionaba sobre la corresponsabilidad. Creo que es fundamental para el control de la enfermedad. Es importante que los ciudadanos eliminen los sitios de cría de este mosquito. Recuerden que el dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se llama Aedes aegypti. Este mosquito se cría en aguas estancadas limpias. En Medellín se ha observado que el principal sitio de cría de este mosquito son las aguas de Florero o las maticas en agua, estas que llaman bambú, Lucky Bambú o Miami. Entonces, somos descuidados cuando no lavamos periódicamente este tipo de sitios de cría, cuando los dejamos sin mantenimiento por más de 2 o 3 días. Entonces, el llamado es que la comunidad, si no quiere sembrar estas maticas en tierra, lave periódicamente estos sitios con agua y jabón, estregando muy bien las paredes, porque en las paredes es donde se adhieren los huevos de este mosquito. Doctor Rúa, le pido el favor de que me resuelva una inquietud que es medio curiosidad, y es que en la literatura que tengo del tema, lo que he revisado en Medellín Ciudad Saludable, hemos hecho ya unos 2 o 3 programas a propósito de la prevención del dengue, es que el mosquito es un mosquito de origen africano, y cómo llegó por estos lares o ya está regado por el mundo, pues, o eso, ¿qué sucedió ahí? No, y ahora le cuento otro problema grave que se está presentando con otra especie de mosquito. Este mosquito, Aedes aegypti, sí su origen es africano. Este mosquito tiene el potencial biológico de que sus huevos resisten la desecación. Entonces es posible que a través de intercambio comercial hayan venido diferentes elementos con los huevos adheridos. Y al llegar aquí al continente americano encontraron las condiciones favorables para que esos huevos eclosionaran y los mosquitos encontraran
un terreno abierto, propicio para que esta población de mosquitos pudiera crecer en la medida en que la tenemos en estos días. Nuestra condición en la región ecuatorial favorece, es decir, esto no se da en climas fríos, en los extremos del planeta, ¿o sí? No, Aedes aegypti se restringe a una temperatura por debajo de los 24 o 26 grados centígrados. Eso quiere decir que la distribución geográfica de Aedes aegypti es principalmente tropical y subtropical, pero también en nuestro país encontramos ciudades que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquellas ciudades en donde ese clima no es favorable, tampoco encontramos Aedes aegypti. Pero principalmente este mosquito se ubica en ese en ese cordón ecuatorial. O sea que ciudades como Bogotá, como Tunja, como Pasto, como Manizales no tienen estos problemas de dengue que tenemos nosotros. No, en la actualidad no, pero no sé si ustedes han escuchado hablar algo sobre el cambio climático global, Por supuesto. en donde a través del tiempo es posible que la Tierra vaya calentándose. Entonces estas ciudades que en este momento están libres de Aedes aegypti, es posible que dentro de unos años, si se cumple esto del cambio climático global, esas ciudades también van a empezar a tener problemas de dengue. Ya le entiendo con esta descripción que nos hace el doctor Rúa por qué cuando uno revisa el mapa de Antioquia y mirar los sitios donde más se presenta, vemos que es Turbo, que es en general los municipios del Urabá antioqueño, Apartadó, Chigorodó, Carepa, Arboletes, Necoclí, algunos del nordeste, Begachí, Segovia, Remedios y algunos del occidente también como Dabeiba. No son los únicos, pero veo una mayor presencia en esas zonas precisamente por esto que nos está contando. Antes de seguir, doctor Rúa, con el tema del dengue, no me puede dejar con la curiosidad del otro mosquito que nos está generando problemas. ¿Cuál es el otro mosquito y qué está pasando con él? Resulta que hace 2 años la Secretaría de Salud hizo un fuerte esfuerzo económico por la búsqueda de un nuevo mosquito transmisor de dengue que se ha encontrado como vector en otros países. Se llama Aedes albopictus. Y efectivamente en el 2011, a mediados del 2011, encontramos Aedes albopictus aquí en la ciudad. Aedes albopictus es un reconocido vector de dengue en países del Asia, pero además de dengue se dice que también puede transmitir fiebre amarilla. Entonces, al tener Aedes albopictus aquí en Medellín, se genera una alarma, porque este mosquito podría también transmitir el dengue y llegado el caso podría urbanizar la fiebre amarilla en Medellín, la fiebre amarilla urbana. La Secretaría de Salud está haciendo importantes esfuerzos para poder determinar con mayor precisión ese estatus, ese papel vectorial de este nuevo mosquito en la ciudad. Pero es el mismo dengue, una variedad del dengue que transmite el otro vector, el otro mosquito. Recordemos que en dengue hay 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Aedes aegypti puede transmitir cualquiera de los 4 serotipos. Igualmente Aedes albopictus podría transmitir cualquiera de ellos. O sea, con mayor razón, convocados a la corresponsabilidad y a la responsabilidad ciudadana, porque entonces ya tenemos un factor adicional para la posibilidad de que se transmita el dengue. Doctor Rúa, volvamos al tema climático. Esto se presenta mayormente cuando se suspenden las lluvias y llegan las temporadas secas o al contrario, cuando llega la temporada de lluvias. Pasado el tiempo de lluvias, después de que se han formado algunos criaderos. El clima en Medellín normalmente es cálido y esa temperatura es propicia para que el mosquito se desarrolle. Entonces lo que se necesita es criaderos. Los criaderos los encontramos al interior de las viviendas cuando no hacemos esto de la corresponsabilidad o en el exterior de las viviendas cuando la lluvia, después de haber caído y pasado algún tiempo, deja en el exterior algunos sitios de cría. En las teorías que manejábamos hace algunos años, no sé si estaban equivocadas o luego descubrimos que no era así, pensábamos que esas aguas represadas eran aguas contaminadas y que solo en aguas contaminadas, aguas ya degradadas, era donde se favorecía la reproducción del mosquito. Al parecer no es así, hasta en aguas limpias, pues de pocos días se da la situación. Estos mosquitos, Aedes aegypti o Aedes albopictus, se crían en aguas limpias estancadas. Desafortunadamente, Medellín, por sus condiciones atmosféricas, climáticas, tiene el potencial de que otros mosquitos se críen. En esas aguas contaminadas encontramos otro mosquito que se llama Culex. Este mosquito Culex no transmite ninguna enfermedad en Medellín, pero sí genera molestia por sus picaduras.
Lo ideal es no tener aguas estancadas, porque en cualquiera de esas aguas estancadas, sean limpias o sean contaminadas, medianamente contaminadas, van a ser sitios favorables para la cría de los mosquitos. Uno ve como costumbre cultural en Medellín y Antioquia, por ejemplo, en el tema de los floreros, de las flores que ponemos en nuestras residencias, en nuestros apartamentos, la costumbre de dejar esa agua 5, 6, 7, una semana, hasta 8 días, en una situación de estas, que yo no sé si ustedes la clasifican con naranja, amarillo, cómo estamos en la alerta frente al dengue, cada cuánto debemos cambiar esas aguas y cada cuánto debemos estar removiendo esas aguas. Lo ideal sería sembrar estas maticas en tierra, sería lo ideal. Si no es posible, lavar los criaderos, lavar estos floreros cada 3, 4 días, porque el mosquito puede poner el huevo, eclosiona y en cuestión de una semana pueden estar saliendo nuevos mosquitos adultos para picar a las personas. Muy bien, doctor Rúa, vamos a cerrar de esta manera este primer bloque de Medellín Ciudad Saludable. Hoy hablamos de prevención del dengue, ya hemos tocado muchos elementos que queremos resumir en el siguiente informe para que ustedes vuelvan a tener claros estos puntos y obviamente luego de la pausa institucional vamos a regresar a desarrollar y a puntualizar en algunos elementos. Sobre todo queremos saber con el doctor Rúa cuáles son los signos, los síntomas, cuándo acudir donde el médico, cuándo se está generando una situación riesgosa. De esos asuntos vamos a hablar luego de la pausa, pero primero contexto general de dengue. Antes de dedicarnos a un fin de semana largo, porque tendremos jueves y viernes festivo, además de sábado y domingo, que muchos aprovechan para descansar, para pasear, para hacer turismo. Otros obviamente están ligados a las celebraciones católicas, todas son bienvenidas. Pues digo, antes de todo eso, hoy aquí en Medellín Ciudad Saludable estamos haciendo prevención del dengue y es que veíamos cómo los casos presentados este año, comparados con los de 2013, por lo menos en nuestro contexto regional, nos hablan de un incremento del 227% y el doctor Rúa, Guillermo Rúa Uribe, entomólogo médico, además profesor de la Universidad de Antioquia, pues nos explicaba que cada 3, 4, 5 años hay unos ciclos, hay unos picos altos de presencia del dengue en nuestra región. Volvamos por ese lado, doctor Rúa, hablemos de la incidencia, que tanto se nos están presentando estos casos en Medellín, Antioquia y Colombia. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, particularmente en Medellín, la última epidemia fuerte fue en el 2010. Ahora en el 2013, comienzos del 2013, empezamos a observar que hay un incremento en el número de casos. Estamos entrando en epidemia en el 2013. Para otras ciudades del país, esa epidemia del 2010 al parecer continuó, porque mientras en Medellín en el 2011 y el 2012 la situación estuvo controlada, en otras ciudades de Colombia esa epidemia de dengue continuaba. Es posible que ese menor número de casos en el 2012 y en el 2011 en Medellín haya sido debida a esa prácticamente continua acción que hace Secretaría de Salud en vigilancia, prevención y control del dengue, a través de fumigaciones, visitas domiciliarias. Sin embargo, las condiciones climáticas cambiaron y ahora en el 2013 estamos de nuevo observando epidemia. Se ha mencionado que con respecto al 2012, para estas primeras semanas del año, tenemos un incremento del 200%, lo cual es alarmante. Una situación similar se ha reportado en otras ciudades del país, en donde las epidemias siguen ese rumbo continuo. Algo que es bueno en Colombia es esa continua acción en las acciones de vigilancia, prevención. Eso nos ha llevado a que tenemos pocos casos graves de la enfermedad y hasta no se ha reportado muertes por dengue, como sí ha sucedido en otras ciudades del país. Doctor Rúa, pero no sé si me equivoco, pero revisando un poco las estadísticas y la historia, tal vez las epidemias están presentes. Usted ahorita decía al comienzo, tal vez cada 4, cada 5 años. Ahora estamos viendo que la última fue en 2013 y estamos pues ya tocando puntos casi de epidemia tan solo 3 años después. ¿Se nos está presentando a más corto tiempo producto del cambio climático? Eso es una hipótesis que se ha planteado. Es posible que esos periodos interepidémicos, es decir, el tiempo que pasa entre epidemia y epidemia, se esté acortando. Sin embargo,
de acuerdo a los análisis estadísticos, no tenemos suficiente información que nos permita validar esa hipótesis. El caso es que las últimas epidemias han sido en el 2003, en el 2007, en el 2010 y en el 2013. Estamos entre 3 y 4 años. Entonces es posible que esos periodos interepidémicos, por efecto del cambio climático global, se puedan acortar. Es posible eso. Doctor Rúa, ¿qué es el dengue? ¿Cómo contarle a estos televidentes de Medellín Ciudad Saludable que nos están viendo, cómo explicarles la enfermedad? ¿Qué es dengue? El dengue es una enfermedad ocasionada por un virus. El dengue puede pasar desde unas manifestaciones leves, similares a un resfriado, pero no hay estornudo. Puede generar manifestaciones graves, el dengue grave, e incluso conducir a la muerte. Es decir, lo podemos tener desde cuadros asintomáticos hasta la muerte. Se manifiesta principalmente por dolor detrás de los ojos, dolor retroocular, dolor en los huesos, lo llaman fiebre quebrantahuesos. Eso es más o menos las manifestaciones sencillas. Ya cuando el dengue pasa a grave, hay hemorragias, hay petequias, hay cierta alteración de algunos sistemas, hay dolor abdominal intenso, continuo. Pueden haber hemorragias profundas, profusas, y como les dije anteriormente, llevar a la muerte. ¿Cómo se transmite? Usted ya nos habló del mosquito, ya en el primer bloque entendimos por qué el mosquito es el agente fundamental, es el protagonista de este tema, pero ¿cómo se transmite? Hay una inquietud que tienen muchos ciudadanos, muchos televidentes, es si una persona a otra le puede pegar el dengue. El dengue no se transmite de persona a persona, ni a través del contacto, ni el estornudo, ni el compartir diferentes elementos. Ni en besos, ni transmisión sexual. Ni en besos, ni al compartir una bebida, nada. El dengue se transmite por la picadura de un mosquito Aedes aegypti. Una persona que está enferma de dengue es picada por ese mosquito, este mosquito adquiere el virus se desarrolla dentro del mosquito y pasadas una semana o 10 días, ese mosquito pica a otra persona y le transmite el virus. Esta persona se enferma. Entonces la transmisión es de persona a persona a través de la picadura de un mosquito. Sin embargo, se ha dicho, y por eso es que es importante ponerle mucha atención a los criaderos, al control de los criaderos, se ha dicho que puede haber transmisión transovárica desde una mosquita que esté infectada a sus huevos. Esos huevos pueden nacer, se convierten en larva, pupa y adulto. En la transmisión transovárica, esa hembra puede transmitir sus virus a los huevos, luego a las larvas y a las pupas y al adulto. Y este mosquito adulto, sin necesidad de haber picado a una persona enferma, puede transmitir la enfermedad a otra persona. Entonces puede haber transmisión de persona a persona a través de la picadura de un mosquito o transmisión por vía transovárica de una mosquita infectada a una persona sana. ¿Cuál es la vida del mosquito? ¿Cuánto tiempo dura? Es decir, ¿ese mismo mosquito que picó a 2 puede picar y transmitir a 5, a 10, a 15, a 20 personas? No, Aedes aegypti es un mosquito muy inteligente. Resulta que este mosquito, cuando se está alimentando, pica a una persona, pero va y pica a otra, y es como si cenara en diferentes restaurantes. Entonces, con una sola picadura con un solo intento de picadura puede estar infectando a varias personas. El tiempo de vida del mosquito, de una mosquita hembra, que es las que pican, se alimentan de sangre, es más o menos 30, 35 días. Y en esos 30 o 35 días está picando cada 2 o 3 días a 4, 5 o más personas. Lo normal entonces es que donde se presente un caso se presenten varios, o una familia tiene un caso de dengue. ¿Es normal que otros integrantes de la familia, los vecinos lo tengan o se van presentando como hechos y casos aislados? Si dentro de la familia hay una persona enferma de dengue y si ahí en la familia tienen mosquitos adultos, es posible que dentro del grupo familiar se presenten varios casos. Lo que sería un buen indicador para activar brigadas de prevención, de revisión de alrededores, de mirar aguas estancadas. Justamente eso es lo que hace la Secretaría de Salud. Focaliza los casos, es decir, a través de la información valida las direcciones y sabe en qué sitios de la ciudad se están presentando estos focos, este mayor número de casos, y hacia allá dirige las acciones. Dame un segundo, por favor. Recuerden que las principales acciones son la eliminación de los criaderos.
Otra acción es la fumigación, pero la fumigación solo acaba con los mosquitos adultos, es decir, dura su efecto una semana. Pero si estamos eliminando periódicamente los sitios de cría, es una estrategia de control más durable. Entonces, ¿ese es el primer elemento de la prevención? Eliminar los criaderos. Claro, claro. La fumigación, eliminar los criaderos es lo principal. Fumigación es un segundo momento, cuando solamente se eliminan los mosquitos adultos. Si se hace fumigación y no se eliminan los sitios de cría, si no se eliminan los criaderos, en cuestión de una semana se vuelve a tener el mismo problema. Espérenme un momento, doctor Rúa, para que hablemos de fumigación, con qué criterios se hacen, cuáles son los elementos que considera la Secretaría de Salud para activar una campaña de fumigación, porque yo quiero insistir en el tema de la prevención. Usted no dice, es eliminar los criaderos es lo fundamental. Pues veamos en este informe esos elementos de prevención para que evitemos el dengue en nuestra ciudad y en nuestra región. Y bueno, este programa se está viendo en Urabá, en otras regiones del país. Yo creo que este es un compromiso que todos debemos asumir, una actitud constante de prevención contra el dengue, máxime cuando ahora tenemos un pico cercano ya a una epidemia en nuestro territorio. Veamos. Son elementos básicos de prevención que hay que tener en cuenta para atender una situación como la que se nos está presentando en Medellín, en el Valle de la Aburrá, también en Antioquia y en algunas regiones de Colombia. Hoy no he excusado a la doctora Beatriz Burgos. Muchos se preguntarán qué pasó con la doctora Burgos. ¿Dónde está la doctora? La doctora esta Semana Santa, tenía unos compromisos, por eso no nos acompañó ayer y hoy, pero el próximo lunes otra vez a las 11 de la mañana abrimos el consultorio en la línea 441-2100 para que la aprovechen y participen no solo del tema del día, sino de todas las consultas que ustedes requieran que ella les atienda. También, no solo llamando, se da la oportunidad de participar y consultar el Medellín Ciudad Saludable. Hay otros mecanismos. Twitter, @saludmedellín, esa es la cuenta, @saludmedellín. Hacen comentarios, yo estoy permanentemente pendiente del Twitter, también del Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Les recuerdo además que hay correo electrónico, es el de este programa, también el de la Secretaría de Salud, secre.salud@medellin.gov.co. Canales de servicio, de atención, ¿en qué más les podemos ayudar? ¿Cómo los podemos orientar? Pues todos esos mecanismos sirven para que ustedes accedan a un poco más de información con la Secretaría de Salud de Medellín y Medellín Ciudad Saludable. Doctor Rúa, estábamos hablando del tema de fumigaciones antes de ver el informe de prevención, de elementos de prevención. ¿Cuándo se hace necesaria una fumigación? ¿Qué tan comunes son las fumigaciones? ¿Estamos haciendo por estos días fumigaciones en la ciudad? Las fumigaciones son necesarias cuando las densidades de mosquitos son elevadas o cuando en el sitio la Secretaría de Salud ha determinado que hay un foco de transmisión. En esos momentos son utilizadas las fumigaciones. Las fumigaciones no son una acción rutinaria y generalizada en cualquier sitio de la ciudad. Depende de un estudio epidemiológico que determine los sitios a intervenir, el cual se basa en la focalización de los casos, en los lugares en donde se esté concentrando el mayor número de casos de la ciudad. En una situación como la que estamos actualmente, ¿usted recomendaría como académico que evalúa el tema que se hicieran las fumigaciones, que se incrementaran las fumigaciones? Se pueden incrementar siempre y cuando se determinen los sitios a intervenir. Son las fumigaciones que realiza la Secretaría de Salud de Medellín. Sin embargo, si la comunidad, si una familia desea comprar algún insecticida para utilizarlo en el interior de sus viviendas, es decir, no fumigaciones masivas como las que realiza la Secretaría de Salud, ese tipo de fumigaciones con el aerosol es bienvenido, es útil. Ese es un tip de prevención bien importante. El doctor Rúa nos está diciendo, podemos desde la familia, desde la individualidad, ayudar a fumigar. ¿Con qué insecticida? Es decir, sin dar nombres comerciales, marcas comerciales, pero ¿cuáles son las características del insecticida que nos ayuda a controlar el mosquito? El insecticida puede ser uno de nombre malatión, sin dar marcas. Que sea malatión es útil. Ese es el componente. Ese es el componente. Pero recuerden que si no eliminan los criaderos, van a estar fumigando todos los días del año.
Ustedes al fumigar matan los mosquitos adultos, pero si no están eliminando los sitios de cría, de esos sitios de cría salen mosquitos, nuevos mosquitos que van a estar fumigando. Entonces lo ideal es eliminar los sitios de cría. Seamos prácticos. ¿Qué es eliminar? ¿Qué hay que hacer con esas aguas que están ahí en llantas, en vasijas viejas, en recipientes? Hay que hacer una búsqueda al interior de la vivienda y en el exterior, en la periferia. Buscar sitios que almacenen agua. Esos sitios que almacenan agua, lo ideal es eliminarlos, es sacarlos a la recolección o echarles tierra. En el caso de los neumáticos, si hay neumáticos, perforarlos para que no almacenen agua. Todos estos elementos se pueden colocar bajo techo para que no les llegue agua, lluvia. Eliminar consiste en que estos sitios de cría no tengan agua contenida, y si no tienen agua no van a ser sitios de cría. Doctor Roa, antes de que hablemos de signos, de síntomas, de cuándo acudir al médico para evaluar si posiblemente se está presentando un caso de dengue en esta persona, en esta comunidad, quiero que como académico hagamos una valoración del trabajo que hacen las comunidades en el tema y la administración pública, en términos generales en Colombia. Es decir, el Estado, los gobiernos locales, regionales y nacionales están atendiendo con la debida necesidad y prioridad el tema de atacar el dengue. Hay unas ciudades que son más proactivas en estas estrategias de vigilancia, prevención y control del dengue. Medellín es una ciudad que le ha apuntado bastante. El grupo que trabaja en las acciones de vigilancia, prevención y control son prácticamente, está conformado por más o menos 40 personas profesionales. Ninguna otra ciudad del país tiene ese equipo de personas, un grupo de biólogos, microbiólogos, hay tecnólogos ambientales que están luchando contra el dengue. Ese equipo de personas que se encuentra en Medellín no se encuentra en otra ciudad del país. Es posible que la conformación que ha hecho Secretaría de Salud en este equipo de personas haya llevado a que la situación del dengue por varios años haya mantenido un nivel relativamente bajo, exceptuando este año. La otra evaluación que le pido es de las comunidades. ¿Estamos suficientemente informados, conscientes de tema dengue, de cómo se produce el mosquito, de cuáles son los riesgos que estamos corriendo? Sí, se han hecho bastantes campañas de comunicación. De hecho, hay una estrategia de comunicación muy importante que se implementa aquí en Medellín, y es una estrategia llamada Comités Estudiantiles Antidengue. Los CEA, de Comités Estudiantiles Antidengue, es un grupo de muchachos de colegio, de escuelas, 10, 15 muchachos liderados por un profesor del colegio, que hacen al interior del colegio y en las viviendas de ellos o alrededor del colegio acciones de vigilancia, prevención y control. En ese sentido, Medellín le ha apuntado importante, ha hecho un aporte importante a esto de la vigilancia, prevención y control al conformar este tipo de equipos. Además, porque estos chicos que están metidos en este asunto y que se están capacitando y que les están guiando frente al tema, pues son replicadores de la información y de las acciones con sus comunidades, y poco a poco se van escalando a otros niveles, lo que nos ayuda mucho frente a la prevención, doctor Rubén. Claro, y a futuro, en cuestión de años, son ellos van a ser los dueños de sus casas, y son ellos entonces los que no van a tener sitios de cría. Entonces, esto que se está haciendo en este momento en Medellín, dentro de unos años va a brindar muchos más frutos. Vamos un poco al tema de lo de salud y la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo detectar que posiblemente una persona ha sido contagiada con el dengue? Uno de los síntomas que mayormente se presenta es el escalofrío y la fiebre. Aquella persona que tenga escalofrío y fiebre, lo ideal es que consulte al médico para que le confirmen o descarten la enfermedad. Entonces, escalofrío, fiebre, dolor general en el cuerpo. ¿Podría confundirse por esas características, por esos síntomas que usted nos está diciendo, con un resfriado común? Sí. ¿O con otra enfermedad parecida? Sí, se podría confundir. La diferencia con el resfriado es que no hay estornudos. En dengue no hay estornudos. Y como mencionaba anteriormente, algunas veces se presenta dolor detrás de los ojos, dolor retroocular. Entonces, pero aquellas personas que tienen malestar general, fiebre por 1 o 2 días, lo ideal es que acudan al médico. Usted nos decía, es un virus, y para los virus, para muchos virus hay vacunas. Para el dengue hay vacuna y forma de prevenirse. En este momento no hay vacunas contra dengue.
Se está trabajando en vacunas, pero en este momento no se dispone de una vacuna contra esta enfermedad. Ni siquiera pues en prueba piloto para saber si funciona o no funciona. Sí, se están haciendo pilotos en diferentes ciudades del mundo, pero en el momento no se cuenta con una vacuna contra la enfermedad. ¿Ese liderazgo lo están haciendo estados, gobiernos, la empresa privada a través de las farmacéuticas? Principalmente farmacéuticas, empresas privadas, porque como ustedes bien saben, el dengue es una enfermedad a nivel mundial que genera mucha incapacidad laboral. Doctor Rúa, si no se atienden estos síntomas, si uno se descuida, si no se consulta prontamente, ¿qué riesgo en materia de salud estamos corriendo? Un grave riesgo, porque esta persona puede empeorar y en cuestión de 1 o 2 días entrar a un shock y morir. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa institucional. Recuerden los mecanismos de participación en Medellín Ciudad Saludable. Estamos en redes sociales, en Twitter, @saludmedellín, en Facebook Medellín Ciudad Saludable. El lunes a las 11 de la mañana con la presencia de la doctora Beatriz Burgos abrimos nuevamente el consultorio en el 441-2100, pero también está el correo de la Secretaría de Salud, secre.salud@medellin.gov.co. Hacemos la pausa, venimos a la parte final con el doctor Rúa, último bloque, para que evaluemos otros elementos. Vamos a insistir nuevamente, aunque ya lo hemos dicho, lo vimos en el informe, lo ha dicho el doctor Rúa, el asunto aquí sobre todo y el llamado que hoy hace Medellín Ciudad Saludable es a la prevención, a la corresponsabilidad individual, familiar y social. Juntos podemos erradicar los riesgos que nos presenta el dengue y bajar las estadísticas. Hoy, cuando estamos hablando de un incremento frente a los casos de 2012 superior al 200% en Medellín y en Antioquia. Ya regresamos. Medellín Ciudad Saludable, en este miércoles santo nos disponemos al fin de semana larguito. Espero que lo disfruten bastante. Eso sí, les recuerdo que el lunes a las 11 de la mañana aquí estaremos cumpliendo la cita de todos los días con el consultorio, con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad del Medellín Ciudad Saludable, que la participación de ustedes es fundamental para que este proyecto sea efectivo, más que sentarnos aquí todos los días a discutir de un tema, analizar un tema, generar mecanismos de prevención, que eso es bien importante porque buscamos estilos de vida saludables y mecanismos preventivos para evitar los riesgos en materia de salud. Pues lo que pretendemos en este espacio es orientarlos y que ustedes participen y aprovechen no solo a la doctora Beatriz Burgos, que el lunes regresa, sino a los especialistas que traemos. Hoy conversación con el doctor Rúa, estamos haciendo prevención del dengue, son varias las dificultades que se nos están presentando, ya tenemos el panorama más o menos claro. Uno le puede echar, doctor, a esos recipientes, a esos sitios donde está retenida el agua y donde seguramente se nos está criando el mosquito y donde está depositando sus huevitos y donde se nos está generando la situación, algún cloro, algún límpido, alguna cosa que mate las larvas, o eso no funciona? Existe la sabiduría popular de que con cloro se puede eliminar estos sitios de cría. Sí, pero el cloro, su efecto dura un par de días, es decir, en cuestión de 2 días se vuelve a tener las condiciones favorables. Hay un insecticida que utiliza la Secretaría de Salud, que es el BTI, pero no es comercial. Lo ideal, como son pequeños sitios de cría, es eliminarlos, es lavar periódicamente y eliminar el agua estancada. Desocupar esos recipientes, Sí. Voltear o agujerear esos neumáticos, esas llantas para que salga el agua, Sí. Poner boca abajo esos recipientes que puedan almacenar el agua. Estamos hablando de la picadura de un mosquito. Sí. Los repelentes en aerosoles, en rolones, ¿eso funciona? ¿Sirve o no Sí, sirve? los repelentes son una buena barrera de protección. Los repelentes se pueden utilizar. De hecho, en algunas comunidades se utiliza el repelente frecuentemente. Sin embargo, el repelente tiene una duración, su efecto tiene una duración de 4 o 5 horas. Es decir, en el transcurso del día habría que utilizar repelente varias veces en el día. Sería ideal que cuando los niños van a salir a jugar afuera se pudiera utilizar algún tipo de repelente. Doctor Rúa, hay un tema que no hemos tocado y que es bien importante. ¿Esta situación afecta por parejo a todas las poblaciones sin diferenciar edades, o hay poblaciones más vulnerables como los niños, como los ancianos? ¿Quiénes padecen más del dengue?
El mosquito puede picar a cualquier persona. Sin embargo, el virus puede afectar más a personas de los extremos de la pirámide de edad, es decir, a personas de edad muy avanzada, el virus genera mayor incapacidad en ellos, como también a los niños de menor edad. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta más? Se dice que la relación es por su sistema inmune. Son sistemas inmunes que están en desarrollo o que ya están en cierto deterioro. ¿La picadura garantiza dengue? ¿O condiciones de vida saludables, personas en buen estado de salud, que hacen ejercicio, que se alimentan bien, que se hidratan bien, pues pueden bajar el nivel y la posibilidad de que se les desarrolle el dengue? Claro, un buen estado de salud puede llevar a que la enfermedad no se manifieste de esa forma grave. Eso es posible. Volvamos a hablar de las diferencias entre el dengue clásico y el dengue pues que es más grave, ¿no? El hemorrágico. Sí, bueno, entonces la mayoría de los casos que se generan en la ciudad son dengue clásico. Es decir, ¿en qué porcentaje, doctor Rúa, más o menos? Más o menos es un 85, 80% dengue clásico y un 15, 20% dengue grave. Las letalidades, las mortalidades son muy bajas. En este gran grupo de la población, el dengue clásico o dengue, como les había mencionado, las manifestaciones son leves. ¿Sí? Es el dolor de cabeza, es el malestar general. En este otro 15% o 20%, en los casos graves, hay hemorragias, hay petequias, hay dolores abdominales intensos, pueden haber trastornos digestivos también. Ese es el que más mortalidad causa, claro, el dengue hemorrágico. Claro, pero es posible que una persona empiece con unos signos leves y en cuestión de un día o dos evolucione a la gravedad de la enfermedad. ¿Los tratamientos son diferentes para uno y el otro? Sí, lógicamente. Este dengue clásico se puede mantener en la casa, es decir, buena hidratación, estar pendiente de los signos vitales, estar pendiente del paciente que no esté evolucionando a hemorragias. Este se puede tratar en la casa, mientras que el dengue grave sí debe ser hospitalizado. Ese dengue grave, ese dengue hemorrágico, es decir, ¿qué es lo que pasa? Ya hablamos de hemorragias, hay un problema en la coagulación. ¿Qué es lo que hace el virus del dengue en el cuerpo? El virus del dengue afecta el nivel de coagulación. Lo que hace entonces es que no se formen plaquetas y de esa forma se pueda generar hemorragias. Y se pueden presentar hemorragias por cualquier orificio del cuerpo. Doctor Rúa, nos quedan ya un par de minutos. Hay unos asuntos que tienen que ver con mitos, que personas que tienen dengue no pueden tomar aspirina, acetaminofén, ibuprofeno, como ciertos elementos. ¿Eso es cierto? ¿Eso es falso? Claro, eso es muy cierto porque algunos medicamentos impiden la coagulación. Caso puntual de la aspirina, sí, que es un anticoagulante. Eso es. Entonces, si la persona está infectada con este virus, tiene dengue, y si se automedica y adquiere este tipo de medicamentos, está generándose un mayor daño. Lo ideal es que cuando la persona tenga fiebre o siente ese malestar, acuda donde el médico. La automedicación no es una buena opción. Muy bien, doctor Rúa, yo le pido un favor final y es que pues desde que empezamos estamos dando tips y elementos de prevención. Incluso vimos un BTR, vimos un informe relacionado con ese asunto, pero yo quiero que cerremos este programa en este miércoles insistiendo en eso, porque finalmente lo que pretendemos aquí en el espacio, en Medellín Ciudad Saludable, es dejar esos elementos de prevención, en este caso muy puntual para el tema del dengue. Vuélvanos a hacer, por favor, un mapeo, un recorrido rápido por los elementos de prevención más importantes. Voy a utilizar un eslogan que ha diseñado la Secretaría. Es: sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Eso es lo fundamental, eliminar los sitios de cría, ya que sin los sitios de cría no estamos generando el potencial riesgo de tener los mosquitos. Entonces, lo principal es eliminar los sitios de cría, ya sea perforando llantas, ya sea lavando periódicamente el florero, ya sea sembrando las matas en agua. Es importante que se haga una vigilancia periódica al interior de la vivienda y en el exterior para eliminar esos sitios de cría. Lo fundamental es la eliminación de los sitios de cría. Por supuesto, frente al tema del tratamiento, cuando se presenten los signos, los síntomas que usted nos describió hace un ratico, acudir donde el médico lo más pronto posible. Esa es otra estrategia importante, visitar al médico. Y otra importante es permitir que
los funcionarios de Secretaría de Salud puedan ingresar a las viviendas a realizar sus acciones. Los pueden identificar porque llevan un carnet de Secretaría de Salud, llevan un uniforme de Secretaría de Salud y sin embargo también pueden ustedes llamar a Secretaría de Salud a confirmar la identidad de las personas que están ingresando a hacer esas acciones de vigilancia, prevención y control. Doctor Guillermo Rúa Uribe, muchas gracias por acompañarnos y orientarnos hoy con este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Le agradecemos mucho. A propósito de lo final, de lo último que decía en esta última participación el doctor Rúa, pues yo les tengo una invitación para este fin de semana largo. Es que vamos a entrar unos días de pronto de inactividad o de un poco menos de actividad a la habitual. Vamos a conformar equipos de trabajo comunitarios ahí en familia, vamos a revisar los recipientes que tenemos en la casa. Si somos de los barrios tradicionales, vivimos en casas, muchas de nuestras viviendas están en cuencas, de microcuencas o de otras cuencas que caen al río Medellín. Demos una vueltecita por los alrededores, cojamos 2 o 3 cuadras con 2 o 3 amigos y vamos y damos una miradita. De esa manera seguramente impactaremos mucho frente a la prevención en materia de dengue. Los dejamos, esperamos que reflexionen, que descansen mucho de aquí al lunes. Nosotros regresamos el lunes a las 11 de la mañana en Medellín Ciudad Saludable. Buen descanso para todos, mucha reflexión. Chao.